Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob fue un hombre fiel, un profeta de Dios, temeroso de Dios. Tuvo 12 hijos. Y el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel. De ahí las 12 tribus de Israel. Y uno de esos 12 hijos se llamaba José. Y porque era más fiel que todos los demás le tenían envidia. Y tuvieron instintos y maquinaciones de pensamientos impuros para matar a su hermano, como Caín. Perdían el sentido de orientación. Corrieron en dirección contraria. Lo vendieron a Egipto. Se condolieron. Y José llegó a ser el segundo al mando del rey de Egipto porque Dios le dio dones para interpretar sueños y llegó a ser el proveedor de todos cuando hubo una gran hambruna. Además está como un estandarte de castidad cuando rehusó las pretensiones de la esposa de Potifar que estaba a su cuidado. Cuando ella quería seducirlo para quitarle la virtud, cosa que no logró por la fidelidad de este muchacho. Está como un estandarte de perdón, de un corazón sano, quebrantado, porque no guardó rencor por sus hermanos que lo habían vendido a Egipto. Les dijo, no se sientan mal, el Señor preparó todo. Después de José, entonces surgen los egipcios, que tenían como esclavo a la mayoría de los israelitas y de los hebreos. De ahí surge Moisés, quien crece primero entre los mismos egipcios, porque los egipcios eran tan perversos que mandaron a matar a todos los niños hebreos porque sentían que estaban creciendo mucho y podían destronarlos. Y por beneficios de poder y político mandaron a matar a todos los niños, y a Moisés, su madre, con su hermana lo mandó a tirar por el río para que Dios se encomendara de él, y el niño no se ahogó ni se lo tragó ningún pez. Y una hija de Faraón lo vio y lo crió, y creció entre los egipcios. Pero cuando se dio cuenta que por sus venas corría sangre hebrea, renunció a todo, porque el Señor tenía para él el mandato de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y los liberó a todos. Milagros tras milagros, las aguas se dividieron en dos, y los ejércitos de Faraón no pudieron destruirlo. Al contrario, se ahogaron todos cuando se cerraron las aguas. Moisés recibió mandato del Señor en Monte Sinaí, le dio los mandamientos escritos con su dedo en tablas de piedra. Y los hijos de Israel fueron bendecidos en el desierto con una promesa de que si eran obedientes se les daría la tierra prometida. Pero muchos de ellos comenzaron a dudar, también corrieron en dirección contraria, como nos enseñó el profeta Russell M. Nelson. No permitieron, no dejaron que el Dios de Israel prevalezca en ellos, y comenzaron a quejarse a tal punto de decir que estaban mejor cuando estaban como esclavos con los egipcios. Moisés tan bueno, con todo lo que hizo, un instrumento en las manos del Señor para sacarlos de la cautividad. 40 años en el desierto y no pudieron ver la tierra prometida por su iniquidad. Tuvo que surgir una generación nueva, la generación de los hijos de ellos, y el Señor levantara a otro profeta llamado Josué, a quien se le dio el privilegio real y efectivamente de conducirlos a la tierra prometida. Cuando Josué envejece, deja sacerdotes para que estén al frente del arca del convenio, lo que conocemos como el templo, donde uno recibe las ordenanzas de salvación tanto por este tiempo como por toda la eternidad. Y uno de esos hombres justos era Elí, que comenzó bien, pero terminó mal. ¿Por qué?
porque permitió que dos de sus hijos, que tenían el sacerdocio, efectuaran ordenanzas y cosas sagradas en el arca del convenio. Pero eran inicuos y todo el pueblo le decía que sus hijos no eran dignos. Pero Elí se hacía de la vista gorda y lo permitía, como encubriéndole cosas a sus hijos cuando debió disciplinarlos. Vino un profeta y le dijo que sus hijos morirían, porque el Señor estaba complacido con eso de él permitir que estuvieran efectuando cosas sagradas siendo inicuos, no eran dignos de tener el santo sacerdocio. De ahí surge la fe de Ana, que le pide al Señor en el arca del convenio que le dé un hijo porque no tenía hijo, y el Señor se lo concede, y nace Samuel, quien llegó a ser un profeta de Dios, el profeta de Israel, y Ana se lo entregó a Elí para que lo adoctrinara. Y Elí le enseñó. Y una noche el Señor le habló a Samuel y le dijo las mismas cosas que el profeta le había dicho a Elí, que sus hijos morirían por la iniquidad que ellos hacían, siendo poseedores del sacerdocio y efectuando cosas sagradas cuando no eran dignos. Pero le dijo que también Elí moriría. Y cuando Samuel le contó lo que el Señor le habló, Elí se entristeció. Más adelante sus hijos fueron a una batalla y murieron. Cuando Elí se enteró, murió como si fuera de un infarto fulminante. Entonces Samuel, guiado por el Espíritu, ofreció holocaustos y sacrificios en gratitud al Señor, para levantarse en él un profeta fiel, digno, justo. El pueblo entonces no quería sacerdotes, querían un rey. De ahí surge el rey Saúl. El Señor les advirtió que no era bueno que tuvieran rey, porque los reyes lo que hacen es esclavizar y adueñarse de todas sus tierras, y tomar a sus hijos como sirvientes y esclavizarlos. Pero ellos querían un rey. Entonces el Señor le dijo que vendría un joven que sería el próximo rey de Israel, Saúl. Y Saúl comenzó bien, pero también terminó mal, porque ofreció unos sacrificios y unos holocaustos que no eran autorizados a él. Y aunque el Señor lo ungió a través del profeta Samuel, luego desconoció ese ungimiento porque hizo cosas que no debió, sin la autorización del profeta. Y esto bastó para que entonces corriera en dirección contraria al Señor, no lo favoreciera, diciéndole a Samuel que se fuera a Egipto y allá conocería a Isaí, quien tenía muchos hijos, y entre uno de ellos surgiría el próximo rey de Israel, y que fuera y ofreciera sacrificios. Y Samuel fue, y cuando vio uno de sus primeros hijos fuerte, alto, bien apuesto, pensó que era ese, y el Señor le dijo que no. Luego vio los demás hijos de Isaí, pero ninguno de ellos era el que el Señor tenía preparado. Entonces Samuel le preguntó a Isaí si esos eran todos tus hijos. Isaí le dijo que aún faltaba uno, que no estaba aquí porque estaba cuidando ovejas. Y ese jovencito que estaba pastoreando ovejas se llamaba David. De ahí surge el rey David. Y David fue un hombre fiel, justo, comenzó bien también, porque guardó los mandamientos de Dios. Fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel, quien tuvo la hazaña por el poder de Dios de derribar al gigante Goliat. Un gigante que físicamente era temible por todos los israelitas, un filisteo que desafiaba día y noche a todos ellos y ninguno se atrevía a enfrentarlo. Y un día que David fue a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en esos ejércitos de los israelitas,
Al ver estos desafíos, se llenó de valor y el poder de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dijo que él enfrentaría al gigante Goliat. Y sus hermanos se sintieron mal y se enojaron. Tú lo único que sabes es cuidar ovejas y pastorear ovejas. Pero David no le hizo caso a eso y enfrentó al gigante Goliat. Con estas palabras: tú vienes a mí con lanzas, con flechas, con jabalinas, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y con una piedra clavada en su frente, cuando se la lanzó, derribó al gigante Goliat. Y David comenzó bien, era un hombre fiel, hasta una noche que permitió que pensamientos impuros se instalaran en su cabeza para ser infiel a los mandamientos de Dios y permitir que un gigante moral se estuviera formando en su interior para derrotarlo. Cuando codició a la mujer de uno de sus siervos, Urías, codició a Betsabé desde su balcón. Y lo que es más duro y más difícil para él todavía en cuanto a las violaciones a las leyes de Dios, fue que mandó a Urías a una batalla que él sabía que lo iban a matar, para quedarse con su mujer. No matarás. Ya el mandamiento estaba. El Señor se lo escribió a Moisés con su dedo en tablas de piedra. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Una de esas es las manos derramadoras de sangre inocente. Otra es el corazón que maquina pensamientos impuros. Y ese gigante moral que se formó en su interior, porque él lo permitió, lo derribó. Y tuvo que venir el profeta Natán para decirle que el Señor no se sentía complacido con él por las abominaciones que había cometido. Y se arrepintió y lloró y se humilló ante el Señor y ofreció muchos holocaustos y muchos sacrificios, y todavía se está lamentando. Pero hay que dejarle al Señor, cuando toque el día del juicio, cuál será el destino de él. Él se esforzó por ser un buen rey, después todos los años que siguieron. Pero solo el Señor tiene la potestad para saber en qué lugar lo pondrá. Como nosotros también tendremos que presentarnos ante Dios para ser juzgados por nuestros hechos y rendir cuenta. Pero no es a mí ni a nosotros que nos toca juzgar a David, sino al Señor. Y no debemos tampoco juzgar a nuestro prójimo, ni tratar de sacar la paja del ojo de nuestro prójimo cuando tenemos una viga en el nuestro que no nos deja ver bien. Tenemos que estar bien claros con eso. Pues David falleció, pero tuvo un hijo con Betsabé. Y ese hijo se llamó Salomón. Y Salomón fue ungido como el próximo rey de Israel. Y el Señor lo bendijo con sabiduría. Todos iban de todas partes a buscar consejos donde él, porque era un hombre sumamente sabio, temeroso de Dios, obediente. Comenzó bien, pero terminó mal también, porque el Señor lo escogió y hasta se construyó el templo donde se puso el arca del convenio para que se pudieran efectuar todas las ordenanzas de salvación. Y siempre estuvo exhortando a todo el pueblo a ser obediente a las leyes de Dios. Y en ese entonces nuestro Padre Celestial le permitía tener muchas esposas. Y entre esas muchas esposas que tenía Salomón, habían algunas que no creían en Dios y adoraban ídolos. De nuevo el quebrantamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salomón terminó adorando ídolos y se olvidó del Señor su Dios, que lo había sostenido, siendo un rey justo, próspero. Y terminó alejado de las cosas de Dios. Nosotros vinimos aquí para comenzar bien y terminar bien. Y si comenzamos mal,
por alguna razón, esforcémonos por terminar bien. Lo que se trata es de seguir la influencia del Espíritu Santo para terminar bien. Un gran sabio dijo, el problema del ser humano no es que se va a morir, es que no sabe cómo vivir. Y la forma más contundente en que nosotros podemos enviarle una señal a nuestro Padre Celestial de que estamos aprendiendo a vivir es obedeciendo los mandamientos de Dios, sin apartarnos de ellos, y permitiendo, como nos exhortó el profeta Russell M. Nelson, a dejar que nuestro Dios, el Dios de Israel, prevalezca en nosotros.